8. ¿Cuál es la esencia del bien? La divinidad es útil, pero también el bien es útil. Es verosímil, por tanto, que donde se encuentre la esencia de la divinidad, allí también se encuentra la del bien. Entonces, ¿cuál es la esencia de la divinidad? ¿La carne? De ninguna manera. ¿Un campo? De ninguna manera. ¿La fama? De ninguna manera. La mente, la ciencia, el pensamiento correcto. Así que, sencillamente, busca ahí la esencia del bien. Porque, ¿verdad que no la buscas en una planta? No. ¿Verdad que tampoco en un ser irracional? No. Entonces, si has de buscarla en el ser racional, ¿por qué sigues buscando todavía en otra parte más que en la diferencia con los seres irracionales? Las plantas ni siquiera son capaces de servirse de las representaciones. Por eso dices que el bien no está en ellas. Entonces, el bien requiere el uso de las representaciones. ¿Solo eso? Pues sí, solo es eso. Di que el bien y la felicidad y la desdicha están también en los demás seres vivos, pero en realidad no lo dices y haces bien. Pues si en efecto, la mayor parte de las veces disponen del uso de las representaciones, no disponen sin embargo de la comprensión del uso de las representaciones. Y es normal. Son de nacimiento servidores de otros, no primordiales ellos mismos. El asno cuando nació, ¿verdad que no era lo primordial? No, sino que necesitábamos un lomo capaz de cargar con algo. Pero por Zeus también necesitábamos que anduviera. Por eso recibió también el servirse de las representaciones, porque de otro modo no podría andar. Y por lo demás ahí se acaba. Pues si de algún modo hubiera recibido además la comprensión del uso de las representaciones, sería evidente también que, de acuerdo con la razón, ya no nos estaría subordinado ni nos ofrecería estas utilidades, sino que sería igual y semejante a nosotros. Por tanto, no quieres buscar la esencia del bien, ya que no está en ninguno de los otros seres, allí donde está dispuesto a afirmar que está el bien. Entonces, ¿qué? ¿No son también ellos obra de la divinidad? Lo son, pero no primordiales ni parte de la divinidad. Mientras que tú eres primordial, tú eres una chispa divina. Tienes en ti mismo una parte de ella. Entonces, ¿por qué no reconoces tu parentesco? ¿Por qué no sabes de dónde procedes? ¿No quieres recordar cuando comes quién eres al comer y a quién alimentas? Al tener trato amoroso, ¿quién eres al hacerlo? Cuando estás en compañía, cuando te entrenas, cuando charlas. ¿No sabes que alimentas a la divinidad, que entrenas a la divinidad? Llevas a la divinidad contigo de un lado a otro, desdichado y no lo sabes. ¿Te parece que hablo de algo que por fuera es de plata o de oro? Lo llevas en ti mismo y no te das cuenta de que estás salpicándolo con pensamientos impuros, con acciones sucias. Si estuvieras ante una estatua del Dios no te atreverías a hacer nada de lo que haces. Y estando presente en tu interior la propia divinidad que lo ve y lo escucha todo, ¿no te da vergüenza pensar y hacer esas cosas
ignorante de tu propia naturaleza, maldito de la divinidad. Por tanto, ¿por qué al enviar a un joven a algún asunto fuera de la escuela, tememos nosotros que actúe inapropiadamente, que coma inapropiadamente, que se meta en tratos amorosos inapropiadamente, que se avergüence por ir vestido con harapos, que se envanezca de sus lujosos vestidos? Ese no reconoce a la divinidad que hay en él, no sabe con quién va. Y le toleramos que diga, hubiera querido tenerte allí. ¿No tienes ahí a la divinidad? ¿Por qué buscas a otro teniéndola a ella? ¿O te dirá ese otras cosas más que estas? Sin embargo, si fueras una estatua de Fidias, la Atenea o el Zeus, te acordarías de ti mismo y del artista y, si tuvieras algún sentido, intentarías no hacer nada indigno del que te fabricó, ni de ti, y no presentarte con aspecto indigno a los que te ven. Pero en realidad, como te ha hecho Zeus, por eso descuidas cómo te mostrarás tú mismo. ¿En qué se parece un artista al otro artista y una obra a la otra obra? ¿Y qué obra de un artista tiene en sí de inmediato las capacidades que hace ver por su composición? ¿No es piedra o bronce, oro o marfil? La Atenea de Fidias extendió la mano una sola vez y recibió en ella la victoria y permanece así para toda la eternidad, mientras que las obras de la divinidad se mueven, respiran, usan las representaciones, las ponen a prueba. Siendo tú obra de ese demiurgo, ¿le pones en vergüenza? ¿Qué? Ni siquiera te acordarás de que no solo te fabricó, sino que además te confió solo a ti mismo y te puso solo en tus propias manos, y encima pondrás en vergüenza esa tutela. Si la divinidad te confiara un huérfano, ¿te despreocuparías de él de esa manera? Te ha entregado a ti mismo y te dice, no encontré a nadie más digno de confianza que tú. Guárdamelo tal y como nació, respetuoso, digno de confianza, elevado, impretérito, impasible, imperturbable. ¿Y tú no lo guardarás? Pero dirán, ¿por qué nos trae ese ceño y viene con esa cara de solemnidad? Menos de lo que debía, que aún no tengo confianza en lo que aprendí y admití, aún temo mi propia debilidad. Pero dejadme que tome confianza y entonces veréis una mirada como se debe y un aspecto como se debe. Entonces os mostraré la estatua, cuando esté acabada, cuando esté reluciente. ¿Qué os parece? ¿Ceño? Por supuesto que no. ¿Verdad que el Zeus de Olimpia no tiene el ceño fruncido, sino que tiene la mirada fija como ha de tenerla el que dice que mi palabra no es revocable ni engañosa? Así me mostraré ante vosotros, digno de confianza, respetuoso, noble, imperturbable. ¿Verdad que no me libré de la muerte, de la vejez, de la enfermedad? Pero al morir, divino, en la enfermedad divino, eso tengo, de eso soy capaz. Lo demás ni lo tengo ni soy capaz de ello. Os mostraré el temple de un filósofo. ¿Qué temple? Deseo no frustrado, rechazo sin trabas, impulso adecuado, propósito cuidadoso, asentimiento reflexivo. Eso veréis.